Paracelso descubrió la piedra filosofal o era solo ruido. Homúnculos, la piedra filosofal, medicina milagrosa y el misterioso azot. Las claves del solve et coagula. Quédate hasta el final para saber todo de Paracelso, el alquimista considerado padre de la toxicología, pero fundamento importante del ocultismo. Para entender sus aportaciones y en este caso su importancia en el estudio del oculto, vamos a analizar su vida para entender cómo veía el mundo. No solo vamos a revisar su historia, sino que en este video aprenderás exactamente cómo funcionaba la alquimia y la medicina de aquellos días. Una lección que te ayudará a entender el porqué de tantas costumbres de la práctica mágica. Theophrastus Philippus Aurelius Bombastus von Hohenheim nació en 1493 en Suiza, hijo de un médico y alquimista con problemas económicos. Su madre murió cuando era niño, pero su padre fue su primer y más importante maestro. La necesidad hace que padre e hijo trabajen en las minas de los Fugger, minas de plata, cobre y mercurio. Ahí Theophrastus tuvo su primer contacto con la metalurgia y cómo causaba enfermedades de los mineros. Desde niño mostraba ser muy inteligente con una curiosidad alimentada por su padre. Sin embargo, creció entre burlas y rumores. Siempre fue de corta estatura, no más de 1,5 m siendo adulto, de aspecto algo deforme, con pelvis ancha, un caminar raro y nunca le creció la barba. Había rumores de que era un eunuco o que fue castrado de niño. Las burlas y el señalamiento hicieron que fuera de carácter agrio. Impulsado por su hambre de conocimiento y el apoyo de su padre, comienza a viajar siendo joven. Busca maestros y mentores en diversas academias. Ya sea por su humor o por las enseñanzas de su padre, encuentra que la educación de ese entonces, la escolástica, es una basura para él. Recordemos, la escolástica es básicamente poner el conocimiento al servicio de la iglesia con el único fin de confirmar sus intereses, y lo que no aporta se rechaza. Siempre fue empírico y autodidacta. Encontró que observando la naturaleza encontraría el conocimiento de esta. ¿Has oído el término Universidad de la Calle? Podríamos decir que él fue el creador. Buscaba aprender de verdugos, brujas, hechiceros, alquimistas, gitanos e incluso barberos. En lugar de bibliotecas, visitaba mercados y tabernas en busca de la experiencia. Fue buscando en lo oculto que encontró a su nuevo mentor, Johannes Trithemius, un abad religioso rebelde, un ocultista que le enseñó la magia de los talismanes y el arte de la esteganografía, es decir, escribir en código. Puede que te suene este abad, pues también fue mentor de Agripa. Por la influencia de su nuevo maestro, Theophrastus acepta estudiar en la universidad a su pesar de la escolástica. Buscaría aprender los principios de la medicina y logra obtener su doctorado en la Universidad de Ferrara. La medicina de entonces era galénica, un sistema del siglo II, creado por Galeno de Pérgamo. Según esto, la salud dependía del equilibrio de los 4 humores. Más adelante profundizaremos en esto. Theophrastus, en su corta experiencia, encontró todo eso bastante ridículo. Él veía más valor en la medicina de Aulo Cornelio Celso, un médico romano del siglo II. Veía en Celso las raíces reales de la medicina. Theophrastus decidió que él sería superior a Celso, su continuación, y entonces adoptó el nombre de Paracelsus, que significa más allá de Celso. Paracelso se busca la vida y se une a las tropas de Dinamarca y Países Bajos como cirujano militar. Él en realidad quería seguir observando y perfeccionando sus ideas. Se dice que en uno de sus viajes a Constantinopla recibe el secreto de la piedra filosofal y del azot de un ocultista árabe. También se decía que comenzó a practicar la nigromancia. Supuestamente hablaba con los muertos para sacarles información. Paracelso lo negó, dijo que no tenía por qué hablar con demonios. La verdad es que solo los estudiaba para expandir su conocimiento de la medicina. Paracelso deja el ejército y ejerce la medicina de forma errante, obteniendo fama porque sus métodos eran considerados milagros. Uno de esos milagros le abrió las puertas de círculos académicos, a conocer eruditos y ser puesto en alta estima. Johannes Froben, un humanista y editor, dueño de una imprenta que sirvió como núcleo de los eruditos y pensadores de la época, tenía una grave herida en una pierna, ya tenía gangrena. Los grandes médicos de Suiza querían amputarle la pierna, pero fue que Paracelso intervino. De su espada sacó una sustancia extraña que eliminó el dolor y tras aplicar un tratamiento sanó la pierna. No solo evitó que fuera amputada, en poco tiempo Froben volvió a caminar. Esto le dio bastante fama y reconocimiento, el médico que superaba por mucho al resto y obviamente se ganó de enemigos a todo el gremio. Pero, ¿de dónde venía todo ese conocimiento? ¿Por qué tenía el ego de llamarse el médico más grande de todos los tiempos? ¿Qué guardaba en su espada que era tan milagroso? ¿Era la piedra filosofal? ¿Y en qué creía Paracelso? Para entender a la perfección es necesaria una lección. A continuación te enseñaré sobre medicina y alquimia, sobre los astros y los espíritus.
Imagina que eres un joven del siglo XVI que desea aprender medicina del gran Paracelso y yo soy uno de sus aprendices que te está preparando. Bienvenido al curso de capacitación de medicina y alquimia del maestro Paracelso. Para diferenciarte de los matasanos, te explicaré qué es lo que creen los supuestos sabios de las universidades, todas sus payasadas sobre el cuerpo humano que no son más que tonterías. Después te enseñaré la alquimia del maestro. Imagina el cuerpo humano como una sopa que siempre tiene que estar a la temperatura y consistencia perfecta. Los médicos seguidores de un griego llamado Galeno creen que estamos hechos de 4 líquidos, llamados humores. Estos 4 líquidos están dentro de ti y cada uno tiene una personalidad. Primero tenemos la que es caliente y húmeda, te da energía y alegría. Después tenemos la flema, es fría y húmeda, como los mocos, te hace ser calmado y lento. También está la bilis amarilla, es caliente pero seca, te hace enojar pero también ser valiente. Por último, la bilis negra, es fría y seca, es lo que te pone triste o pensativo. Según los galenos, te enfermas porque te sobra o te falta uno de estos líquidos. Si tienes fiebre, dicen que estás muy caliente y que estás sudando mucho. Entonces te sobra una dieta de pepinos fríos, un tratamiento con sanguijuelas y cortarte solo un poquito la cabeza es el remedio perfecto para enfriarte y quitarte el exceso de sangre. Si por alguna razón estás deprimido, es porque tienes mucha bilis negra y que estás muy frío. Decirte que no estés triste no es suficiente. Necesitas una purga para que vomites toda la bilis que te sobra. Un brebaje de diversas plantas tóxicas debería ser suficiente. Si te da diarrea, mejor. Así sanas más rápido. Esa es la base de la medicina galena. Pero olvida esas locuras que ahora aprenderás la verdadera medicina, la química y la magia de la alquimia. Primera lección. Como es arriba es abajo. Tú eres un universo minúsculo. Todo lo que hay en las estrellas también está dentro de ti. Si el cielo tiene tormentas, tu cuerpo puede tenerlas. No somos diferentes. Somos un reflejo diminuto del universo. Segunda lección. El Archeus. Imagina que dentro de tu estómago hay un alquimista pequeñito que cuando comes, el Archeus decide si es comida o es veneno. Decide si nutrirá tu cuerpo o si debe ser desechado. El maestro Paracelso no cree que tengas un duende dentro. Es más bien una naturaleza de tu cuerpo. Tienes un Archeus en tu estómago, en tu cerebro, en tu hígado, en cada órgano importante. Te enfermas cuando tu Archeus se cansa, se duerme o se vuelve loco. Si el Archeus no desecha el veneno, se pegará a tus órganos como si fuera sarro en una tubería y te enfermarás. A eso le llamamos tártaro. Tercera lección, los espíritus. Para nosotros el espíritu es la esencia invisible de una cosa. Cuando hueles una rosa, su aroma es el espíritu. Si tomas vino y te emborrachas, el alcohol es su espíritu. Cada planta, cosa y sustancia tiene espíritu. Y es el espíritu el que logra la alquimia y sanar tu cuerpo. Para ello tenemos que saber cómo extraer el espíritu de las cosas. Cuarta lección, la materia prima. Olvídate de los humores y de la bilis. El maestro Paracelso dice que estamos hechos de 3 cosas. La sal es lo sólido, que da forma. Tus huesos son de sal. El sulfuro o azufre es el alma, lo que arde, lo que desea, tu calor vital. Y el mercurio o mercurio es el espíritu, tu esencia que fluye y conecta todo. Quinta lección, los 5 entes. El Archeus es el motor de tu cuerpo, pero el universo se rige por 5 entes. Presta atención. 1. El ente astral. No creas que las estrellas deciden tu suerte. Esas son creencias de los bobos. Así como el sol calienta la tierra, los astros afectan el aire que respiras. Si el aire está cargado de una influencia fría o amarga, tu cuerpo lo absorberá y enfermarás. A veces en los astros está el veneno, y si es así, la cura también vendrá de ello. 2. El ente del veneno. Nada de lo que comes es puro. En una manzana, en el pan, en el vino, en todo hay vida y hay muerte. Tu cuerpo tiene que separar el alimento del veneno, y si tu Archeus falla, enfermarás por el tártaro. 3. El ente natural. Algunos nacen con un cuerpo de roble y otros con uno de paja. Es el destino de la carne y tu herencia. Los ciclos de la vida y la fuerza del tiempo que hacen que una flor se marchite, aunque tenga agua. 4. El ente espiritual. El espíritu de una persona puede herir el de otra o a sí mismo. El odio, la envidia o la voluntad de un enemigo pueden enfermarte. También tu propia mente. Si crees que vas a fallecer, lo harás. Si eres un cobarde y tienes miedo de algo, tu cuerpo enfermará. 5. El ente divino. Es la voluntad del absoluto, no del Dios de la iglesia que el maestro tanto desprecia. El verdadero Dios. Hay males que son lecciones, deudas del alma o simplemente es mandato divino. Aquí la medicina no sirve. Solo la fe y la reconciliación. No seas como el bobo del pueblo que dice que todo es mente, pues hasta un perro sabe que si no come, se muere. Sexta lección. Las signaturas. La naturaleza es sabia y le ha puesto etiquetas a todo lo que existe. Puedes encontrar la cura si sabes observarla con tus ojos. Forma y el color son la clave. La nuez, por ejemplo, tiene forma de cerebro, tiene 2 hemisferios. Obviamente fortalece la cabeza. En cuanto al color, las plantas con flores amarillas como el diente de león. Cuando el Archeus de tu hígado falla, pones amarillo. Entonces el diente de león es la cura. Todo en la naturaleza tiene signatura. Solo usa los ojos y encontrarás la cura.
Séptima lección, correspondencias planetarias. Ya sabes que a veces son los astros quienes te enferman. Para encontrar la cura necesitas saber sus correspondencias. El Sol gobierna el corazón, el oro y las plantas solares como el girasol. Si el corazón está débil, combinamos oro purificado con plantas de su familia para sanar. La luna gobierna el cerebro, la plata y las plantas nocturnas. Marte, el planeta de la guerra, gobierna la fuerza. Si te falta o tienes anemia, te daré hierro para que te fortalezca. Mercurio gobierna tus pulmones, tu lengua y tus nervios, el puente entre lo que piensas y lo que haces. El metal del mismo nombre curará enfermedades. Claro que es peligroso. Los matasanos galenos quisieron curar la sífilis bañando el mercurio a los enfermos. Pobres desgraciados, se les cayeron todos los dientes, se volvieron locos y fallecieron. No es culpa del mercurio, es de los bobos que lo usan, pues el maestro Paracelso midió la dosis y con mercurio curó la sífilis. Recuerda eso, la dosis decide si es cura o veneno. Venus es la belleza, gobierna los riñones y el equilibrio de los líquidos. Su metal es el cobre y limpia el cuerpo de impurezas. Júpiter gobierna el hígado, y el hígado es el rey de tu cuerpo. Si el archivos de tu hígado falla, todo tu cuerpo lo hará. Su metal es el estaño. Y Saturno, el más lento, gobierna los huesos y tus articulaciones. Te da firmeza, pero se vuelve rígido y duele con la edad. Su metal es el plomo, y este sí es peligroso. La dosis correcta frena enfermedades que van muy rápido. Pero si te pasas, te vuelve frío y pesado. No siempre usamos el metal como cura, solo cuando es necesario. Si tú vienes a sanar de un dolor de huesos, debo buscar una planta que tenga la asignatura de Saturno, una que sea amarga y oscura, que crezca en lugares fríos y rocosos. Eso llevará la medicina a tus huesos. Octava lección, cómo extraer el espíritu y crear la medicina. No te confundas, si digo que alguna planta tiene la cura, no te haré un té ni te haré comerla. Esas son tonterías de los yerberos y algunos bobos. El cuerpo de las plantas, hongos, animales y cosas no sirve. Necesitamos su sal, su azufre y lo más importante, su mercurio, su espíritu. Cada planta tiene un proceso, pero lo más común son los siguientes pasos. Ponemos la planta a macerar en algún líquido como alcohol puro para que suelte su esencia. Se pone a calentar y el fuego obliga al espíritu a abandonar el cuerpo sólido. El espíritu sube como vapor y se convierte en líquido. A esto le llamamos solve o disolver. El líquido que sale del vapor es el espíritu, el mercurio, y en el fondo quedan los restos físicos. Los tomamos y los quemamos hasta que se vuelven ceniza blanca, y así extraemos la sal y el azufre. Ya que hemos extraído los tres elementos de la planta, hay que hacer coagula, es decir, unir y crear. Juntamos todo apropiadamente y ahora tienes el cuerpo, alma y espíritu de la planta en una medicina sin la mugre de la materia original. Dicen que el maestro tiene el azot, el disolvente perfecto, y que tiene la piedra filosofal, lo que coagula y une lo que sea. Dicen que ambas cosas las guarda en su espada, y por eso duerme con ella. Y usa ambos para crear su cura más milagrosa, el laudanum, esas píldoras que curan todo y quitan cualquier dolor. Ahora ya tiene las bases de la alquimia y medicina. Lo similar afecta a lo similar. Como es arriba es abajo, en la dosis está el veneno, y la clave es solve et coagula. Felicidades por superar ese curso de introducción. Ahora podemos entender mejor la historia de Paracelso. Estoy seguro que a pesar de encontrar cosas raras y peligrosas, también encontraste el origen de muchas costumbres y creencias del ocultismo y la medicina. Retomemos la historia donde la dejamos. Después de curar la pierna gangrenada de Johannes Froben, gana fama y seguidores, diversos aprendices que enfrentaban un gran problema, el carácter de Paracelso. Dormía abrazado a su espada y con las botas puestas, por miedo a que robaran sus secretos. Tenía mala higiene, decía que estaba muy ocupado con el desarrollo interno, lo externo no importaba. Su ropa, llena de manchas de comida, químicos y sustancias, no le interesaban las mujeres, decía que eso debilitaba el Archeus. Era fanático de la bebida, cliente constante de tabernas. Su ego crecía con su fama, sus discípulos tenían que despertarlo y cuidarlo. Él ya no quería escribir nada. Entonces todo lo dictaba mientras bebía. A pesar de sus rarezas, nadie podía negar que era un genio de su época. Fue nombrado médico municipal y solo porque sí, en una hoguera pública, quema los libros de Galeno y Avicena, diciendo que eran una porquería que no tenían lugar en su ciudad. Recordemos que otros médicos ya lo odiaban y Paracelso nunca se guardó su desprecio por la iglesia. Fue llamado el útero de la medicina por revolucionar todo, pero él decía que el útero y el papa venían de la misma basura. Imaginarás la cantidad de enemigos que ya tenía. Un hombre importante del clero, una autoridad de la iglesia, padecía de dolor insoportable e insomnio. Ningún médico podía sanarlo, y desesperado, recurrió a pesar del desagrado a Paracelso. Acordó pagar 100 florines, la moneda de entonces. Paracelso aceptó y le dio 3 píldoras de su medicina milagrosa, el láudano. El hombre durmió como un bebé y sanó rápidamente, pero se negó a pagar, ofreció solo 6 florines, el precio de una consulta promedio. Paracelso enfureció y lo llevó a juicio, pero los jueces religiosos y tradicionales lo obligaron a aceptar el pago de 6 florines.
No se quedó callado, hizo escándalo y divulgó todo tipo de ideas acerca de los jueces y el clero. Tanto ruido hizo que sus amigos le aconsejaron huir para evitar castigos de sus enemigos. Empacó y se fue de noche. Durante sus viajes lo había acompañado su secretario y aprendiz, Johannes Opurinus. Por él es que sabemos sobre el alcoholismo y el mal carácter de su maestro. Además de la peste, había un brote de sífilis en Europa. Los médicos creían que sudando mucho expulsarían la enfermedad y para ello administraban mucho mercurio. Paracelso midió la dosis y encontró cómo sanar sin que el efecto secundario fuera perder los dientes, la cordura o la vida. Y claro, eso le hizo ganar más enemigos. También combatió la peste. Donde otros huían, él entraba. Tenía una teoría. Pensaba que utilizar la dosis correcta de lo que causa una enfermedad curaba la enfermedad. Curar con lo semejante. Si eres sensible a lo asqueroso, adelanta un poco el video. Paracelso pensó que podía volverse inmune a la peste. Solo tenía que comer dosis pequeñitas para que su Archeus supiera que es veneno y no fuera engañado. Para ello fabricaba cápsulas de pan mezclados con excrementos humanos o secreciones de los infectados, y así logró volverse resistente a la enfermedad, precursor de la inmunología, los principios de las vacunas y, al ser malinterpretado, también de la homeopatía. Y también usaba sapos procesados como talismanes mágicos que absorbían el veneno del aire. Llevar un sapo como collar daría cierta protección contra la peste. Paracelso escribe profecías. Esto no es tan relevante. Una de ellas hablaba de un alias artista, un sabio más sabio que él, que llegaría en el futuro para traer conocimiento único. Esto tendrá relevancia más adelante. Publica su único gran éxito en vida, La Gran Cirugía, y con ello tiene estabilidad financiera. Intenta ganarse el favor del rey Fernando en Viena, pero no tiene éxito. Escribe Astronomía Magna, una obra que explica su filosofía del cosmos y la naturaleza, la relación del universo y el humano, un pilar de su pensamiento místico y mágico. Vale la pena leerlo. Fallece a los 47 años en 1541. Su partida levanta teorías y sospechas. Envenenamiento por mercurio, una riña de bar, un intento de robarle la piedra filosofal, un plan de sus enemigos y más. Análisis de sus restos tiempos después confirmarían una fractura de cráneo. Su vida estuvo llena de éxitos, pero también de humillaciones. Por su estatura, por su apariencia, por su mal genio. Los académicos lo apodaban Cacofrastus. Recuerda, su nombre real es Theophrastus, un juego de palabras donde caco significa mierda. Como respuesta a este insulto, dejó de enseñar en latín y se limitó a hacerlo en alemán vulgar, algo muy ofensivo para la época. Firmaba sus cartas como el monarca de la medicina, lo que le causaba el rechazo de las élites por su soberbia. Hemos terminado la historia de su vida, mas no su legado. Lo que te contaré a continuación es clave para cualquiera que estudie el ocultismo. En vida solo tuvo un libro y algunos escritos. Sus alumnos y herederos son responsables de rescatar su genialidad, tanto para la medicina como para el ocultismo. Para ello necesitamos unas breves historias más. Adam von Bodenstein, un aristócrata de la medicina galena, un médico que detestaba a Paracelso hasta que un día enfermó gravemente. Ninguno de sus métodos funcionó. Ninguno de sus colegas pudo ayudarle. Desesperado, probó una receta de Paracelso y sanó completamente. Dedicó su fortuna y estatus para rescatar los manuscritos que Paracelso había olvidado en tabernas y casas de pacientes en toda Europa. Tenía influencia en la corte de Baviera y la medicina de Paracelso ya era la ciencia de los reyes. Rescatando manuscritos, publica De Morbis Metallicis, un libro enfocado en las enfermedades de los mineros y las intoxicaciones metálicas. Bodenstein también encontró borradores de Archidoxis, un manuscrito que contenía toda la información sobre la alquimia y medicina de Paracelso. Eran ediciones enfocadas en medicina, pero posteriormente surgieron versiones con un libro extra, Archidoxis Mágica, un libro con información de sigilos, talismanes, sellos y más. El conocimiento de Paracelso enfocado en la práctica mágica. Hay debate de si este libro es real o es una falsificación para vender más libros. Yo recomiendo leerlo y decidir por ti mismo. Gerhard Dorn, otro médico que encontró la obra de Paracelso, pero él no se conformó con la química, se obsesionó con la filosofía. Para él, los procesos alquímicos de Paracelso eran también procesos mentales, la alquimia de la mente y el alma, para transmutar el espíritu. Seguro has oído hablar de ello. Escribió el Clavis Totius, un libro que busca descifrar y rescatar textos antiguos de diversos filósofos y alquimistas, principalmente la filosofía de Paracelso. Dorn sería clave para el psiquiatra Carl Jung, el punto que conecta a Jung con la filosofía de Paracelso. Oswald Kroll, un médico que también admiró a Paracelso. De igual manera recopiló textos y publicó Basilica Chimica, el primer libro que habla sobre la dosificación de los medicamentos. Kroll tuvo que limpiar el lenguaje agresivo de Paracelso y editar con términos académicos, logrando que la medicina de Paracelso fuera aceptada en los círculos académicos. Finalmente, Johannes Husser, otro médico maravillado, compiló todos los textos y libros de Paracelso a finales del siglo XVI, una recopilación de 10 volúmenes que sería protegida de ser editada, perdida o alterada por copistas e imprentas, un intento de preservar el conocimiento de Paracelso. A cada texto añadió notas, fechando y dando detalles sobre si eran originales o ediciones posteriores. La recopilación de todo ello, alquimia, magia y medicina, se conoce como el canon paracelsista.
¿Recuerdas la profecía que mencioné? La de que llegaría un alias artista, con una era dorada de conocimiento. El canon paracelsista sería traducido y llevado a todas partes. Intrigaría a buscadores del oculto, fascinados por sus escritos sobre los planetas, los entes, los espíritus y más. Varios grupos ocultistas secretos comenzaron a surgir a partir de todo ello. Christian Rosenkreuz sería uno de esos buscadores. La alquimia y filosofía serían el fundamento de su movimiento. Sería publicada la Fama Fraternitatis, el primer manifiesto de la Orden Rosacruz. Paracelso es citado como precursor espiritual de la Orden, adoptan la ética de curar gratis y reclaman la profecía para sí mismos. La Orden Rosacruz sería el alias artista, pero esta es una historia para otra ocasión. Una vida fascinante de dolor y gloria. Vivió a su manera, se permitió todo lo que quiso, su voluntad era su ley. Recuerda, estos análisis no son para decirte que tiene valor y que no lo tiene. El propósito es que veas lo oculto con los ojos de Paracelso, que entiendas el mundo en el que vivía, para que puedas entender su razonamiento y sus textos. Cada humano está limitado al conocimiento y medios de su época. Algunos viven por vivir, otros obedecen ciegamente sin cuestionar, pero otros cuestionan y sobresalen. Es tu responsabilidad de encontrar qué tiene valor y qué no de la obra de Paracelso. Tú debes discernir qué es verdad absoluta, qué es una interpretación sesgada y qué es una alucinación de su parte. Por último, como lo prometí, hablaremos del azot, la piedra filosofal y la medicina milagrosa, las píldoras de Laudano. El secreto de todo ello se encontraba en su espada. El pomo, la parte gruesa donde se sostiene, tenía un compartimiento secreto. Ahí guardaba su arma definitiva, el Laudano. Una píldora tan poderosa que elimina todo el dolor de tu cuerpo y cura casi todo. La realidad no es tan mágica como parece. Los ingredientes de la píldora son oro potable para fortalecer el corazón y el archeus para que tu alma sea capaz de aguantar el proceso. Importante, si no tienes voluntad de vivir, el oro no tendrá efecto alguno. Perlas trituradas, la sal necesaria para estabilizar el cuerpo físico. Y el ingrediente clave, el espíritu de una planta, el opio. La realidad es que el opio eliminaba el dolor y ayudaba a descansar y permitía una recuperación lenta pero firme, acompañada de ungüentos y remedios adicionales, harían que el tratamiento fuera efectivo. Pero la clave era la anestesia que permitía al cuerpo recuperarse. El azot es el disolvente por excelencia, pero Paracelso hablaba del cuerpo humano. El opio era el disolvente perfecto del dolor, lo que permite al archegos restablecerse y sanar, además de disolver el tártaro del cuerpo. Pasta y ungüentos de opio eran su azot. En cuanto a la piedra filosofal, era otra medicina. La purificación extrema de mercurio combinado con oro se calcina hasta las cenizas, se disuelve en agua regia o espíritu de sal, liberando el espíritu del metal. La sustancia se calienta a fuego lento durante meses. Si es necesario repetir el proceso, se hace, hasta obtener una sal cristalina rojiza o una cera de color rojo. Esa es la piedra de Paracelso. Al administrarla, el archeus, el sistema inmunológico y metabólico, entran en la alerta máxima. El cuerpo se siente intoxicado y acelera la reparación celular para defenderse. Algo similar a clavar clavos oxidados en árboles frutales para obligarlos a dar frutos rápidamente. La piedra filosofal de Paracelso no da inmortalidad, solo agiliza la curación y regeneración de tejidos, pero si la dosis es demasiada, te intoxica. Los mitos y exageraciones hicieron creer que tenía una piedra que daba vida eterna y que usaba un poco de su poder para sanar a los enfermos, pero no. El pomo de su espada era su botiquín de urgencias, nada más. Algunos dicen que en verdad sí tenía ambos elementos en su forma más mística y que se llevó el secreto a la tumba. Hablando de secretos, por último, hablemos del homúnculo. Paracelso creía que si se conocen los componentes de la vida, es decir, sal, azufre y mercurio, se puede replicar la vida de manera artificial mediante un proceso de putrefacción y calor. Esa idea surge de ver cómo aparecen gusanos y larvas en lo que se encuentra en descomposición. Para poder crear a un ser pequeño, transparente, con inteligencia, libre de la lujuria al no ser concebido por el coito, se obtendría un ser con el conocimiento de los secretos de la naturaleza, siendo un consejero y asistente de su creador. La receta para crear un homúnculo es: primero, la semilla del hombre, el fluido en un envase de vidrio bien sellado. Debe enterrarse en estiércol de caballo para tener un calor constante durante 40 días. Una vez que la sustancia se mueve o da signos de vida, debe alimentarse diariamente con el espíritu de humana, no el líquido como tal. Debe procesarse para tener solo su espíritu. Y se le alimenta durante 40 semanas. Y listo. Pero no se sabe si esto lo escribió Paracelso o alguien más. Se dice que es invención de un alumno suyo, o que es real, y lo ocultó para evitar ser sentenciado por jugar a ser Dios. Comparte este video y sígueme para que siga trayendo más material como este. Ya hemos hablado de Blavatsky, Eliphas Levi, Allan Kardec e incluso de varios libros. Mi intención no es que te quedes en la sombra del pasado, sino que construyamos el ocultismo del siglo XXI.